Catálogo divino. En esta quinta temporada escucharás historias de amor, pasión, traición, valentía, sabiduría y perdón. Demos paso a los santos y beatos que nos preceden en el cielo y siguiendo su ejemplo luchemos por ser parte de los coros angelicales. Catálogo divino. Bienvenidos a este paseo celestial donde los santos nos cuentan las maravillas de Dios a través de su vida. Poco a poco, las historias de los santos nos hacen pensar en el cielo y nos hacen ver que también nosotros estamos llamados a ser ciudadanos de la patria celestial. Aunque tengamos muchos defectos, en nuestra imperfección actúa el Santo Espíritu de Dios y con nuestro barro va modelando una vasija perfecta. Como somos frágiles, pidamos a los santos su intercesión para que nos alcancen la protección y fortaleza de Dios. Algunos de los santos que se veneran hoy 3 de marzo son Santos Marino, soldado, y Asterio, senador, mártires. Santos Emeterio y Celedonio, mártires. Santos Cleónico y Eutropio, mártires. San Tiziano, obispo. San Guingualeo, abad. Santa Artelaides, virgen. San Anselmo, abad. Santa Cunegunda, reina y monja. Beato Federico de Frisia, presbítero y abad. Beato Pedro Jeremia, presbítero religioso. Beato Jacobino de Canepachi, religioso. Beatos Liberato Weiss, Samuel Marzorati y Miguel Pío Fasoli da Cervo, presbíteros religiosos y mártires. Beato Pedro Renato Rogue, presbítero religioso y mártir. Santa Teresa Eustoquio Ignacia Berseri, virgen. Beato Inocencio de Verso Juan Scalvinoni, presbítero religioso. Santa Catalina Draxol, virgen. Y la Beata María Concepción Cabrera Arias de Armida, fundadora. Uno de sus biógrafos describe a este santo como el santo de los continuos fracasos. Y es que su historia va registrando cómo cada duro acontecimiento de su vida va entretejiendo una riqueza y libertad interior propia de un alma de alto vuelo. En contraste a la mirada del mundo que no ve en este fraile nada particular. Conozcamos la bella historia del Beato Inocencio de Verso Juan Scalvinoni. Su nombre de bautismo era Juan Scalvinoni. Nació el día de San José, el 19 de marzo de 1844 en un pueblecito llamado Niardo, del Valle de Camonica, en Brescia, Italia. Sus padres vivían en Verso, pero su mamá, Francesca, decidió ir a casa de sus padres en Niardo para que naciera allí su primer hijo. Su papá, Pietro, había enviudado hacía 3 años antes y tenía un hijo de su anterior matrimonio llamado Lorenzo. Así que Juan vivió entre Niardo y Verso hasta que cumplió 31 años e ingresó a la orden capuchina en 1874. Juan fue bautizado 3 días después de nacer, pero la alegría de su llegada se ve opacada por la muerte de su padre Pietro, cuando tenía 3 meses de nacido. Cuando llegó a los 3 años, falleció su abuela. Entonces llega su tío Francesco, un hombre bueno que lo acoge como un hijo y junto a su mamá lo educa y forma en el trabajo y la piedad. Junto a su tío Francesco, Juan va apreciando las cosas de Dios y en las sencillas historias de su tío, eleva su corazón a la alegría de la oración y el servicio a Dios. Cuando llegaba la hora de dormir, el pequeño Juan no permitía a su tío ir a descansar hasta que decían sus oraciones a la Virgen María, a los santos, y recordaban a las almas de sus familiares difuntos y las del purgatorio. En aquel ambiente de labradores, en la austeridad y rigor de sus labores, pero en la dulzura de sus corazones, aprende Juan a tener sentimientos puros y discretos propios de aquella sencillez de sus paisanos. Juan pasó 5 años de estudio allí,
donde forjó su personalidad, que describen así: una inteligencia viva unida a la afición permanente por el estudio y una extraordinaria capacidad de trabajo. El liderazgo sobre cuantos le rodean, atenuado, o por mejor decir, iluminado, por su delicada y cuidadosa atención hacia todos, particularmente hacia los más débiles, y su deseo de servir y pasar desapercibido. La devoción hasta el enamoramiento de la Eucaristía, que será en definitiva la alegría de su vida. Concluido su bachillerato, sus maestros insisten a Juan para que se quede, hasta el punto de ofrecerle que estudie gratuitamente filosofía y teología. Ya tenía 18 años y Juan ya había trazado su plan de vida. En 1861, Juan ingresa al seminario de Brescia y empieza a modelar su estilo de vida de una manera más severa y ordenada. En este tiempo aparece el primero de los reglamentos espirituales que Juan establece para sí mismo y que renovará con frecuencia, introduciendo las modificaciones que respondan mejor a la exigencia espiritual. Él los llama horarios, simplemente, pero en realidad son pequeños tratados de ascética orientados sobre todo a trazar normas para la elevación de su espíritu. Sus propósitos tienen el fin de que predomine en él la vida interior sobre la exterior y la tendencia a la soledad para entregarse mejor al diálogo con Dios. Cada momento se convierte en ocasión de elevar una oración y busca en cada acción realizar todo con la intención con que Jesús actuaba. Recién cumplidos los 23 años, es ordenado sacerdote en 1867. Por aquella época escribe en su diario mostrando un cambio en su manera de orar. Lo que más necesitamos nosotros es callar delante de nuestro Dios, tanto en lo que se refiere a la voluntad como a las palabras. La palabra que más gustosamente escucha Dios es la palabra muda del amor. Fue coadjutor en la parroquia de Chevo en Valsaviore por 2 años y luego fue nombrado vicerrector del seminario de Brescia. Luego fue enviado como vicario parroquial en Verso por 2 años. Su madre tiene que estar atenta porque las cosas de la casa pueden desaparecer. Basta que llegue algún pobre y Juan podrá llevarse lo que necesite, incluso la cena preparada. Aunque vivía ya una vida muy fervorosa, hay un sueño más en el corazón de Juan: pertenecer al convento capuchino de la Anunciata. Ingresó al convento en 1874 con el nombre de Fray Inocencio de Verso y por fin encontró su lugar, sintiéndose feliz en medio de la austera y penitente vida característica de los capuchinos. Así describen al humilde novicio. Era exactísimo en las obligaciones más mínimas, se consideraba el último en todo, como el más despreciable del noviciado, cuando en realidad era el primero en todas las cosas. El primero en la pobreza más completa, en el sufrimiento de la penitencia, en el desempeño de los trabajos más humildes, en los encargos más bajos que para la educación de la humildad se acostumbra a confiar a los novicios y que él reclamaba como si fuera un privilegio. En cuanto a la característica corrección fraterna, que entre los frailes acostumbraba que los novicios se corrigieran unos a otros con humildad y caridad, Inocencio recibía cada corrección con agradable humildad y más bien pedía perdón por sus escándalos y sus propios defectos. Aunque practicaba fuertes penitencias de manera inimitable, pues le pedía más bien que bajara su intensidad, había algo que le punzaba más que los cilicios, y era el recuerdo de su madre. Siendo hijo único, se preguntaba por el bien de su mamá, quien por sus esfuerzos le había apoyado para llegar a ser sacerdote y ahora estaba sola. Pero la figura maternal de María Santísima llenó de consuelo el corazón de Inocencio. Un aspecto interesante del padre Inocencio fue la alegría rodeada de humildad que caracterizaba sus relaciones con los demás. Realizó sus votos religiosos en el año 1875. Curiosamente, a pesar de su brillante ejercicio intelectual durante sus estudios, Inocencio recibió frecuentemente rechazos y burlas.
Iba y venía de pequeños cargos, siempre retornando a un lugar más modesto y sin figuración alguna, que más bien podría verse como una persona que no es capaz de cumplir lo que se le encarga y es relegado por ello. A pesar de ello, en 1889 fue llamado a predicar los ejercicios espirituales en los principales conventos de su comunidad. Mientras predicaba en Albino, Inocencio enfermó gravemente y en la enfermería de Bérgamo muere el 3 de marzo de 1890 a los 46 años. Oremos pidiendo al Señor nos conceda amar la humildad como camino de santidad. Oh Dios, que has dado al beato Inocencio de Verso la gracia de seguir hasta el final a Cristo, pobre y humilde, concédenos vivir fielmente nuestra vocación para alcanzar la caridad perfecta que nos has propuesto en tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inocencio tenía un gran y limpio amor por Dios. Por eso se asustaba ante el pecado o cualquier ofensa que pudiera hacerle y deseaba rendirle a Dios el tributo que merece. Era capaz de anhelar ser rechazado, burlado, humillado, con tal de reparar sus pecados y los cometidos por sus hermanos. Forjado en la meditación de los sufrimientos de nuestro Redentor, esperaba recibir como respuesta nuestra conversión. Esta generosidad, amor y decisión de seguir a Jesús nacieron y se sostuvieron por la virtud de la humildad. Que el Señor nos ayude a que, reconociendo nuestros pecados, demos un firme primer paso para no volverlos a cometer. Beato Inocencio de Verso Juan Scalvinoni, ruega por nosotros.